¿Listos para estudiar la palabra del Señor? ¿Sí? Abran su Biblia entonces en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar estudiando algunos versículos del 13 en adelante. ¿Ok? ¿Lo quieres ahí? Para que faciliten Biblias a las personas que no tienen, por favor. Primera de Pedro. Capítulo 1. Y vean cómo comienza el versículo 13. ¿Cómo comienza? Por tanto. Ese por tanto, ¿a dónde nos remite? Pues a los versículos anteriores, ¿verdad? Los versículos que lo anteceden. Eso quiere decir los versículos 3 al 12. Y es interesante, ¿no? Porque aquí se va a enunciar lo que es el énfasis que tiene esta carta de Pedro. Está enunciado en estos versículos. Pero curiosamente es un énfasis que se maneja, yo les decía la semana pasada, por toda la Biblia. ¿Se acuerdan que veíamos que Apocalipsis tiene les decía yo que tiene ese énfasis, esa estructura en donde se menciona una bendición espiritual a la cual tenemos que perseguir? Esa bendición espiritual se convierte en el aliciente para la vida cristiana. Después se menciona el camino dificultoso que hay en la vida cristiana, pero después viene la exigencia, pero tienes que ser santo. Bueno, eso mismo que se maneja en el Apocalipsis, se maneja también por toda la Biblia, pero está aquí muy evidente en esta carta de Pedro. Cuando nosotros leemos los primeros versículos, del versículo 13 en adelante, que son los que anteceden por tanto del versículo 13, Pedro anuncia una bendición espiritual, versículos 4 y 5. ¿Verdad? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces se menciona una bendición que sobrepasa todo y que hace que valga la pena cualquier esfuerzo, ¿cierto? Una herencia incorruptible, eso es lo que hemos recibido. Así es que si nosotros somos conscientes de esa esperanza que hemos recibido, de esta bendición inmerecida, hermanos, eso va a hacer que valga la pena cualquier esfuerzo. Por eso la Biblia siempre menciona esto, ¿no? Las bendiciones que Dios nos da. Pero esas bendiciones también van seguidas de algo, ¿no? El apóstol Pedro advierte, después de anunciar esa bendición espiritual, advierte las aflicciones que habrán en el camino. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Cuál poco de tiempo? Mientras estemos vivos. Si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Lo mismo que se dice por toda la Biblia. Hay una bendición que hace que valga la pena todo, ¿sí? Pero el camino va a ser difícil. El camino cristiano es difícil, ¿ok? Pero después el tercer aspecto, se exige una conducta determinada, sin importar lo difícil que el camino sea, porque la bendición lo vale, ¿sí? La bendición lo vale. Entonces el camino será difícil, pero aún así
la exigencia de que vivas la vida cristiana como debe ser vivida, está ahí. Es la misma exigencia. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. ¿Cuál es la meta? Claro, que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Así es que no hay excusas. Es que las pruebas son muy duras, por eso no me santifico, por eso no me dedico al Señor. No, no hay excusa. Sí hay aflicciones en esta vida, pero las aflicciones no son un pretexto para que no puedas santificarte. ¿Por qué? Porque la bendición lo amerita. Esa misma construcción la encontramos, repito, por toda la Biblia. La bendición de Dios es muy grande, las aflicciones son tremendas, pero la exigencia para el creyente es la misma. Tienes que santificarte. Y entonces el apóstol Pedro, después de hablar de esta situación, en el versículo 13 dice, por tanto, ¿verdad?, de acuerdo a esa bendición que Dios te da, esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, entonces, por tanto, y entonces comienza a hablarnos de la exigencia, vivir en santidad. De eso vamos a estar hablando, de que sin importar lo difícil del camino, la exigencia para nosotros es ser santos. Pero vamos a platicar, según los versículos 13 en adelante, el apóstol Pedro nos maneja aquí 4 ingredientes, vamos a llamarle así, los 4 ingredientes de la santidad. Es como cuando nosotros queremos repetir un guisado, ¿no? Vemos una receta, un día nos gustó, nos dijo, oye, dame la receta, que ese guisado estuvo delicioso, o ese postre, ¿no? Delicioso, dame la receta, ¿ok? Te dan la receta donde vienen todos los ingredientes. ¿Qué sucede si no le pones todos los ingredientes de la receta? ¿Vas a ver igual a la que probaste, que te gustó tanto? No, obviamente no. Entonces, si quieres reproducir un guisado tal y cual lo probaste, tienes que sumar todos los ingredientes al platillo. De la misma manera, la santidad tiene 4 ingredientes. Si falta uno, ya no será la santidad que Dios espera en ti. Ya no se va a dar esa santidad en tu vida. Si te falta 1 y 2 y 3 menos, no te debe faltar ningún ingrediente para que puedas vivir la santidad que Dios quiere para tu vida. Hoy vamos a aprender entonces los 4 ingredientes de la santidad. ¿Listos? ¿Los quieren conocer? Ya me dieron. Gracias. Ahora sí, se lucieron, hasta doble. El primero, se los voy a decir todos para que los tengan en mente y luego los vamos viendo uno por uno. Fíjense, son los 4 ingredientes de la santidad: intelecto, voluntad, identidad y actitud. Intelecto, voluntad, identidad, actitud. Comenzamos con la primera, intelecto. El primer ingrediente de la santidad es el intelecto. Versículo 13. Por tanto, de acuerdo a esa bendición anunciada por Dios, ¿verdad?, ¿qué tenemos que hacer? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Ceñid los lomos de qué? Del entendimiento. Es el elemento intelectual. De hecho, nuestra fe debe ser inteligente. Nuestra fe es intelectual. Y aquí lo dice, ceñid los lomos. ¿Qué significa ceñid? Vístete, prepárate, debes estar preparado. Ahora, aquí te lo pide como, cíñete. Pero fíjense que no es así, porque esta palabra está en participio aoristo voz media. En otras palabras, habiéndote vestido, es lo que significa aquí. No es una acción que tú debes hacer. Aquí Pedro no te está invitando a que te ciñas. No, te está diciendo, como ya te ceñiste, ya ceñiste tu entendimiento. En otras palabras, ya te has vestido, ya has utilizado tu entendimiento para conocer el Evangelio. Ya utilizaste tu entendimiento. La palabra entendimiento es la palabra dianoía, que fíjense lo que significa: capacidad de almacenar y administrar información.
¿Qué es lo que hace la mente? Almacena información y administra información. Es la computadora más poderosa del universo. Y Dios nos creó como seres inteligentes, capaces de manejar mucha información. ¿Ok? Entonces, si nos dice aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, de esa capacidad de administrar información. En otras palabras, somos capaces de ser reflexivos y de meditar. De la información que tenemos, meditarla. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa? Habiendo meditado la palabra de Dios. En otras palabras sería eso. Ya la has meditado el evangelio que se te predicó, lo has hecho parte de tu vida y es una parte intelectual. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué sucede después? Vean ustedes cómo está construida la oración aquí, porque después de ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿qué sigue? Una coma. Y después dice, sed sobrios, y luego una conjunción, y esperad. Eso quiere decir entonces que cuando tú utilizas bien tu entendimiento para estudiar la palabra, reflexiones en la palabra, meditas en la palabra, suceden dos cosas. Número uno, eres sobrio. Te vuelves una persona sobria. ¿Qué significa sobrio? Estar en tus 5 sentidos, o sea, no estar en una vida falsa, percibir las cosas en la realidad como son. Entonces, ser sobrios viene de ser libres de productos embriagantes, los cuales te apartan de la realidad. Entonces, ser sobrio significa vivir en la realidad. ¿En cuál realidad? La realidad que Dios te expresa. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, porque hoy en día vivimos en una época en la que la gente no se maneja por las cosas que son reales, se maneja por el subjetivismo, por las cosas que son falsas, ficticias, se maneja por cosas que ellos perciben. Hoy en día la palabra clave, y ustedes lo van a ver por todos lados, es percepción. Es que yo me percibo. Ah, caray, tú te percibes, soy hombre biológico, pero me percibo mujer. Entonces, que ya no vale la biología, ¿verdad? Ya no vale cómo naciste. Hay una deconstrucción, hoy en día es la palabra clave, ¿verdad? Deconstrucción de tu cultura. Tienes que reconstruir tu percepción de las cosas. Así es que ya no importa que hayas nacido biológicamente como un hombre, te puedes percibir como una mujer. Ah, caray, eso, ¿cómo se le llama eso? Subjetivismo. Significa cada quien puede definir su propia verdad, aunque no sea verdad. Aunque la ciencia no esté ahí involucrada, aunque le mentamos a la ciencia, aunque estemos en un error científico, hoy en día lo que importa es cómo te percibes. Es increíble. Cuando Dios nos maneja en la Biblia verdades absolutas que hay que creer. ¿Cuál es la forma correcta de vivir en la realidad? De ser, como dice aquí, sobrios. Ver las definiciones de Dios. Lo que Dios define, eso es correcto para nosotros, los que somos creyentes. Para nosotros la verdad se define en la palabra. Ser sobrio significa entonces creerle a Dios. Estar embriagado, o sea, vivir fuera de la realidad, pues es creer lo que el mundo te dice o creer lo que tú piensas. Estaba viendo, por ejemplo, en un programa que existen, bueno, ustedes ya saben seguramente que existen transgénero, o sea que alguien se puede percibir como un animal. Pero no sé si ustedes habían visto esta otra, transcapacidad. Personas que nacieron con todos sus sentidos bien, o sea, ven, escuchan, hablan, pero dicen, pero yo me quiero percibir como un sordo. Entonces trato de vivir mi vida social como un sordo. Pues no oirás lo que no te conviene, pero escuchas. Transcapacidad. ¿En qué mundo estamos viviendo? En un mundo que ya no vive en la realidad, sino que vive en la falsedad de su mente, en la vanidad de su mente. Por eso dice aquí, cuando tú te ciñes los lomos de tu entendimiento, eso quiere decir, cuando utilizas tu entendimiento
reflexionas y meditas en la palabra de Dios, ¿cuál es el resultado? Eres sobrio, vives en la realidad que Dios define. Qué importante es que vivamos así. Y después, ¿qué más? Además de ser sobrio, ¿cuál es el resultado de vivir o de creer en las verdades absolutas, de ser sobrios? ¿Cuál es el resultado? Esperad completamente en la gracia que se os traerá cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces adquieres una esperanza. Esperad completamente, adquieres una esperanza. ¿Qué es una esperanza? Es esperar algo pero con certeza de que realmente va a pasar. Y la palabra te anuncia cosas que te producen esperanza, para que puedas vivir la vida cristiana así, con esperanza. Vean lo que dice el versículos 20 y 21 hablando de la esperanza. Ya destinado, hablando de Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si nosotros aprendemos la palabra, leemos la palabra, creemos la palabra, vamos a adquirir esperanza. Es lo que vamos a adquirir, esperanza. Y nuestra esperanza, hermanos, nos va a llevar, será el aliciente para que vivamos vidas de santidad, como ya lo dijimos, ¿no? O sea, ya no importa si el camino va a ser duro, si tú tienes una esperanza grande, una bendición grande, entonces valdrá la pena cualquier esfuerzo. Entonces, tú vas a tener una esperanza tremenda que va a motivarte a vivir en santidad, sin importar los problemas que vengan. La esperanza es la que te va a motivar a vivir en santidad. ¿Estamos bien? La esperanza es tu motivación para vivir en santidad, cueste lo que cueste, porque el premio es grande, ¿sí? El premio lo vale. Pero esa esperanza, ¿cómo la adquieres? A través de ceñir los lomos de tu entendimiento, o sea, a través de estudiar la palabra. Es lo que decíamos hace rato en oración, ¿no? Necesitamos adquirir el hábito de meditar en la palabra de Dios todos los días para que nuestra esperanza esté firme. Y entonces esa esperanza sea nuestra motivación para vivir en santidad. En otras palabras, o moviendo las cosas del orden, invirtiendo el orden. Si tú no tienes deseos de vivir en santidad, si ves que la cosa está muy difícil y no quieres esforzarte en la santidad, ¿por qué es? ¿Cuál es la razón? Que no tienes esperanza. Y no tienes esperanza firme en ti, ¿por qué? No meditas la palabra. Ahí está. Por eso el primer ingrediente para la santidad es, hermanos, el intelecto. O sea, que estudiemos la palabra todos los días, porque estudiarla todos los días te va a dar esperanza, y la esperanza te motivará para vivir en santidad, cueste lo que cueste. El primer elemento entonces es intelectual, estudia la palabra. ¿Estamos bien? Segundo ingrediente de la santidad, decíamos que es la voluntad. Vamos a explicarlo. Versículo 14. ¿Cómo comienza el versículo 14? ¿Qué dice? Como hijos obedientes. ¿Cuál es la cualidad principal de un hijo de Dios? La obediencia. Dios espera que nosotros, sus hijos, seamos obedientes, que en esta relación que tenemos con el Señor seamos obedientes. Y muchas veces yo he visto, hermanos, escuchado que la santidad se relaciona con la victoria. O sea, las personas buscan la santidad, ¿verdad?, para vivir en victoria. Su meta es vivir en victoria sobre el pecado, vivir en victoria, en triunfo, como lo cantamos hace un rato. Pero déjeme decirles algo. La victoria, el triunfo, ya no los dio Cristo por gracia. El triunfo sobre el pecado es una victoria ganada por Jesús en la cruz. Ahora, si nosotros buscamos la santidad para tener victoria, el enfoque estaría equivocado. Les voy a decir por qué. Porque en la victoria, el enfoque ¿en dónde está? ¿En quién está? En nosotros. Yo quiero ser victorioso.
es un beneficio para mí, para sentirme bien yo. La victoria me va a hacer sentir bien, realizado, contento. La victoria se enfoca en ti y esa es una situación que no está bien. En cambio, la obediencia, hermanos, se enfoca ¿en quién? En Dios. Porque la victoria es una necesidad humana, pero la obediencia es un requerimiento divino. Dios requiere que seamos obedientes. Entonces, ¿por qué vamos a buscar la santidad? Por obediencia. Y es que, hermanos, muchas veces nosotros nos equivocamos. Voy a poner un ejemplo, en la manera en la que educamos a nuestros hijos. Por ejemplo, nuestro hijo quiere ir, o nuestra hija quiere ir a una fiesta de la escuela. La fiesta va a ser de 9 de la noche, 10 de la noche a 2, 3 de la mañana. Entonces te pide permiso. Papá, déjame ir a la… Y estoy hablando de jóvenes cristianos, ¿ok? Cuando tu hijo joven o adolescente te pide permiso para ir a una fiesta. Deja ir, papá, mamá, déjenme ir. Voy a estar ahí en un lugar con mis amigos. Y entonces, fíjense, si el papá o la mamá le dicen, no, ¿cómo crees? Ya es muy tarde, es muy peligroso. ¿Cómo vas a estar saliendo a esa hora? Esa hora es muy peligrosa en las noches, te arriesgas tu vida. Entonces no vas. Entonces tu enfoque como padre fue prohibirle ir a la fiesta por la inseguridad que hay. ¿En dónde está el enfoque? En ella. O en ti como padre que no quieres que le pase nada a tu hijo. Está mal. Si tú eres un papá cristiano, ¿cuál debería ser tu enfoque? No, porque en ese lugar no vas a honrar a Dios. En ese lugar no vas a edificar tu fe. No es un lugar en el cual tú vayas a glorificar a tu Dios, al Dios que profesas honrar y amar. Tu relación con Dios se va a distorsionar por esa razón. Papás, ese debería ser el enfoque, no el peligro, no el bienestar de tu hijo, es su relación con Dios. Esa debería ser tu enfoque. No vas porque estarías deshonrando a Dios, porque ahí no te vas a edificar tu fe, porque en ese lugar, al contrario, vas a entristecer el corazón de Dios, vas a hacer cosas que van a entristecer el corazón de Dios y tu relación con el Señor se va a estropear. ¿Se dan cuenta? Así es entonces con la santidad en este caso. La santidad debe partir de nuestra obediencia, no del deseo de ser victoriosos, sino el deseo de ser obedientes, porque la obediencia es un requerimiento divino. Dios nos exige obediencia. Si queremos ser santos, vamos a tener que ser obedientes a Dios en lo que Él nos dice. No hagas, ok, no hago. Si haces esto, ok, sí hago. Eso es. ¿Por qué haces las cosas? Por obediencia. Inclusive la predicación del evangelio, el apóstol Pablo decía, me es impuesta necesidad y hay de mí si no predicar el evangelio. ¿Por qué predicaba a Pablo? Por obediencia a Dios. No decía, pues es que los perdidos están perdiendo mucha gente sin Cristo. No, su motivación era la obediencia. ¿Por qué predicas, Pablo? Porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no predicare. Es parte de una obediencia. Nuestra relación con Dios, hermanos, parte de ser obedientes. Dijo Jesús, si me amáis, cántenme alabanzas o díganme cuánto me aman. ¿No? ¿Qué dijo? Guardad mis mandamientos. Nuestra relación con Dios está basada en la obediencia. Si quieres vivir en santidad, vas a necesitar ser obediente. ¿Vamos bien? Segundo ingrediente de la santidad, la obediencia. Y a veces la obediencia no nos gusta, ¿no? Porque Dios nos pide cosas que no entendemos para la santidad, como a Sansón. Para ser santo, pues no te recortes el cabello, no te acerques a muerto, no comas, no tomes vino ni comas producto de la uva. Señor, ¿a poco eso necesito para ser santo? No lo entendemos. No, aquí no nos dice que lo entendamos, dice que
obedezcamos. Tienes que ser obediente. ¿Ok? Tercer ingrediente de la santidad, la identidad. La identidad. Seguimos en el versículo 14. Dice, como hijos obedientes, ¿qué debemos hacer? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis. Esa palabra conformarse es la misma que utiliza Romanos 12, que estuvimos leyendo en la mañana, antes de la oración, y que se traduce o se entiende mejor como amoldarse. No te amoldes. ¿No te amoldes a qué? A los deseos. Esa es la palabra epitomía, que se traduce en otros lugares como concupiscencia. ¿Se acuerdan lo que es la concupiscencia? Palabra epitomía, que significa un fuerte deseo, un intenso deseo. Y dice aquí el apóstol Pedro, no te amoldes a los deseos, a los fuertes deseos que tenías, ¿cuándo? Cuando estabas en tu ignorancia. Fíjense cómo está aquí, ¿cómo se llama? Ignorancia versus entendimiento, que vimos en el versículo 1. La santidad, ¿cómo se logra? Entendiendo las verdades de Dios. Pero aquí dice, antes que tuvieras ese entendimiento de la voluntad de Dios, cuando estabas en tu ignorancia, tú tenías esos placeres, esos fuertes deseos en ti. Bueno, no dejes que hoy que estás en Cristo, no permites que esos fuertes deseos te controlen. Y aquí está en una doble función, porque los deseos están se refiere a, bueno, déjame verlo, por ejemplo, lo que dice el 18 y 19. 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados. ¿Cuál es la razón, hermanos, de no dejarnos amoldar? Es lo que iba a decir. Amoldar está en dos aspectos, está en voz pasiva y en voz media. Esta palabra puede estar en ambas cosas, está conjugada, dándonos a entender que está en ambas cosas. Eso significa, no os conforméis, o sea, no te amoldes, significa ni tú lo hagas, ni permitas que otros lo hagan, por forzarte, por meterte en una situación de compromiso tal que tengas que, entonces ni lo hagas tú, ni permitas que otros te amolden al mundo. Eso iba a decir yo. Entonces, no te amoldes a los deseos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de no amoldarse? Versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? Originalmente, ¿de quién recibimos esa vana manera de vivir? Bueno, aquí se refiere a los padres inconversos, ¿no? Cuando tú ya naciste en un hogar cristiano, pues no, las cosas ya cambiaron. Pero aquí ¿qué es lo que nos dice? Que esos malos hábitos se aprenden de generación en generación. Se aprenden, no los heredas, pero los aprendes. ¿Y qué más? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Y cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú ya fuiste rescatado de esa vana manera de vivir, no te amoldes. Así es que, si tú eres un hijo obediente, lo que vas a hacer es no amoldarte, sino, ¿qué nos dice el versículo 15? Sino, o sea, contrario a eso, ¿qué tienes que hacer? Fíjense, lo que sigue es tremendo. Como aquel que os llamó es santo. Y esa palabra como adquiere mucha importancia aquí, porque aquí es donde viene la identidad, se refiere a identidad. Como aquel que te llamó es santo, así tú tienes que ser santo, porque Él es santo. Esa palabra como nos habla de identidad, de acuerdo a esa relación que tienes con Dios, y Dios que te llamó es santo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es la razón de que nosotros busquemos la santidad? ¿Por qué la buscamos? Por identidad, por esa identificación que tenemos con Dios. Porque nosotros ahora tenemos una relación con Dios íntima, tan íntima como la que nos da el Espíritu Santo.
No es una relación lejana o solamente por escrito, no. Es una relación tan íntima. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Un Dios santo dio su vida por nosotros y el Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos una relación tan íntima con Dios que nos hace identificarnos con Él. ¿Por qué tenemos que buscar la santidad? Por simple identificación con el Dios que tenemos. Si Él es santo, yo debo ser santo. Esa es mi motivación, la identificación con Dios. Tengo una relación completa con Él, íntima con Él. ¿Ok? Aquí la palabra que nuestro Dios es santo está en acusativo, lo que significa Dios es santo. Luego dice, sé también vosotros santos, está en nominativo, lo que significa sean llamados santos. No podemos ser santos como Él, pero sí podemos ser llamados santos. ¿Ok? Luego sigue diciendo, versículo que sigue, versículo que es 16, porque escrito está, tiempo perfecto. O sea, ya está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Sed santos porque yo soy santo. Ahí está la identificación, ¿no? ¿Por qué debemos buscar la santidad? Porque mi Dios es santo. Y fíjense cómo la santidad es una cualidad suprema de Dios, porque en todos lados leemos que Dios es santo. Es más, Él es 3 veces santo. Es la cualidad que más se menciona cuando hablas de Dios. La que más se menciona. ¿Y cuál es la cualidad de la santidad en Dios? Significa que Él es totalmente puro. No tiene ninguna pizca de maldad en su vida. Dios es el único ser que es completamente santo, o sea, sin maldad, totalmente perfecto, perfecto moralmente hablando, totalmente perfecto. Imagínense ustedes cómo sería un Dios que fuera todopoderoso pero no santo. Sería un Dios cruel con nosotros, sería un Dios injusto, será un Dios que quisiera cosas malas aparentando buenas, etcétera. Un Dios todopoderoso pero que no fuera santo, ¿no? Y así vea ustedes todas las cualidades. Un Dios justo sin ser santo. La santidad significa perfección total en Dios. Él es perfecto. Ahora, esa misma exigencia es la que nos pone a nosotros. Como yo soy santo, ustedes deben ser santos. Y la calificación de Dios es tremenda, hermanos, porque nos pide esa santidad y mediante esa misma santidad es que nos califica. Qué bueno que no somos salvos por obras, porque nadie alcanzaría ese nivel de perfección, pero ese es el nivel de perfección que Dios exige. Sed santos como yo soy santo. Un nivel de perfección tremendo. Entonces, ¿por qué buscamos la santidad? Por simple identificación con Dios. Porque si estamos en una relación de amor con Él, entonces debemos ser igualmente santos que Él. ¿Estamos bien? Número 4, el cuarto ingrediente de la santidad es la actitud. ¿Qué actitud? El temor. Esta es una actitud que debe acompañarnos si es que queremos realmente lograr vivir en santidad. El temor a Dios, esa es una actitud. Vean lo que dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre, eso quiere decir, si le llamas Padre, a ver, si le llamas Padre significa que tienes una relación íntima con Él. Y se tiene que ver, ¿no? Se tiene que notar. Acuérdense que Jesús una ocasión discutiendo con los maestros de la ley, les dijo, ustedes son de su padre el diablo. No, nosotros somos hijos de Abraham, no, ustedes son hijos del diablo. Así les dijo Jesús a los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque los deseos de él hacen, los deseos de su padre el diablo ustedes realizan. Como decíamos, si tú invocas a Dios como Padre, si estás diciendo que Él es tu papá y tú su hijo, ¿ok? Es lo que está diciendo Pedro. Si invocas por Padre, ¿a quién?
a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios no tiene favoritismos. ¿Cuántos de aquí hemos dicho alguna vez, soy el consentido de Dios? ¿Alguien lo ha dicho? Soy hijo consentido de Dios. Sí, porque me bendice tanto. No, Dios no tiene hijos consentidos. No tiene hijos consentidos. Porque eso implicaría que es injusto, que favorece a unos más que a otros. Y aquí dice claramente que Él juzga sin hacer acepción de personas. Juzga de acuerdo a la obra de cada uno. Y así califica la santidad. Así califica la santidad en base a su misma naturaleza y en base a nuestras obras. Entonces Dios te va a decir, no fuiste santo. Señor, pero no. ¿Por qué? Porque nosotros medimos la santidad en base a nuestra relación con otras personas, ¿no? Es que yo en relación a mi vecino, que no conoce de Dios, que a lo mejor es tomador, que le pega a su esposa, comparado con mi vecino yo soy un santo. Pues sí, así cualquiera. Pero Dios no califica en base a otros. Dios nos califica en base a su persona, porque Él es santo. Entonces Él se dirige a nosotros, nos juzga a cada uno de acuerdo a sus obras y tomando como medida su santidad. Caray, aquí estamos perdidos. Si fuera la salvación por obras, estaríamos perdidos. Pero aquí estamos hablando de santidad práctica, crecer en santidad. Dios te va a juzgar para que cada día crezcas un poquito más en santidad, o sea, en parecerte a la santidad de Él. Eso sí, tenemos que estar todos los días creciendo un poquito y un poquito más. Y Dios va a juzgar nuestro desempeño de acuerdo a nuestras obras y a la medida de la santidad suya. Él no puede medir de otra forma, porque Él es santo. No tiene otra forma de medir más que su naturaleza. ¿Tomas en cuenta eso? Esa es la santidad que Dios te pide. Por eso dice aquí, si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué debes hacer? Condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación. ¿Qué tienes que hacer? Condúcete significa vive esta vida, ¿sí? Que tu estilo de vida, condúcete, ¿cómo? Con temor. Sí, porque Dios es temible. Lo cantamos hace un rato, ¿no? Santo y temible es tu nombre. Lo cantamos. Sí, su nombre es temible. Él es un Dios temible. Cuidado de encontrarte con la ira de Dios, de salirte de su gracia. Cuidado, porque Él es un Dios temible. Esa característica de Dios es la que nos hace vivir como con cuidado. Ten cuidado de cómo vives la vida. Ten cuidado de las decisiones que tomas. Si tu vida no está honrando a Dios, no estás viviendo en santidad, cuidado, le conoces, eres su hijo. Debes esperar una buena disciplina de Él. Porque Él quiere que te conduzcas con temor. ¿Cuándo? Todo el tiempo de tu peregrinación. ¿A qué se refiere? Que aquí somos forasteros. Todo el tiempo de tu vida en esta tierra, esa es tu peregrinación. Aquí eres forastero. Si tú ya eres cristiano, tu verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero aquí estás mientras eres forastero en esta tierra. Todo tu tiempo en esta peregrinación como forastero, tienes que vivir con cuidado, tomando bien decisiones, honrando a Dios con todo tu estilo de vida, porque Él no juzga según apariencias, juzga según la obra de cada uno. Debes vivir con temor reverente. Entonces, el cuarto ingrediente de la santidad es la actitud de temor. El temor reverente me va a ayudar a vivir con cuidado esta vida para que pueda honrar a Dios en cada paso que doy. Sin temor, ¿qué sucede? Sin ese temor voy a vivir como yo quiera y no me va a importar. Este es un elemento vital para la santidad. Entonces hemos visto los 4 ingredientes de la santidad, ¿sí? Número 1,
el intelecto. ¿Por qué? Porque si tú estudias la palabra vas a adquirir esperanza, y la esperanza será tu aliciente para la santidad. Si tú tienes una esperanza grande, entonces vas a vivir en santidad sin importar lo que venga en esta tierra, sin importar las aflicciones que vengan. La esperanza es la que te da el aliciente para vivir en santidad. Pero ¿cómo se adquiere esperanza? A través del intelecto. Estudia la palabra, estúdiala todos los días. Si tú te preguntas en primera instancia, ¿por qué no vives en santidad? ¿Por qué no vives en el esfuerzo de la santidad? La primera respuesta va a ser esta: no tienes esperanza. ¿Y por qué no tienes una esperanza fuerte, firme? Porque no estudias la palabra todos los días. La esperanza se adquiere con el estudio de la palabra. Segundo ingrediente de la santidad, la obediencia. Porque el deseo de la santidad no debe proceder de querer ser victoriosos. No, acuérdense que la victoria es una necesidad humana, ya suplida por Dios. Ya la suplió. Si es una necesidad, ya fue suplida por Dios. Él nos ha hecho más que vencedores. Ahora, debemos ser obedientes, porque la obediencia es un requerimiento divino. Dios quiere que seas obediente como hijo suyo. Entonces, sin obediencia no hay santidad. Número 3, la identidad. ¿Por qué debemos perseguir la santidad? Porque Dios es santo. Y si vive en una relación íntima con Dios por el Espíritu Santo que vive en mí, entonces por simple identidad yo debo buscar ser santo. La razón para ser santo yo es porque mi Dios es santo. Es una cuestión de identidad. ¿Ok? Y número 4, la actitud alimentada por el temor a Dios. El temor a Dios te va a ayudar a vivir con cuidado, como amerita el estar en una relación tan importante. La relación con Dios que tenemos hoy es la relación más importante de tu vida. Y la manera correcta de vivir esa relación es con temor reverente, para que tengas cuidado de cómo la vives. Es como el cuidado que tiene un esposo por no querer defraudar a su esposa. ¿Es un miedo? No, es un temor a no querer defraudar a su esposa. Ese es el temor que debemos de tener con relación a Dios. No queremos defraudarlo, no queremos romper nuestra relación con Él, y ese temor nos va a ayudar a vivir con cuidado. Así es que, hermanos, alimentemos nuestra esperanza a través del entendimiento y por medio de la voluntad obedezcamos a Dios. Busquemos identificarnos con Dios porque Él es santo, y ayudados por la actitud de temor como una herramienta, finalmente vivamos con cuidado. Entonces, los 4 ingredientes de la santidad, ¿ya los tienen? Son intelecto, obediencia, o sea, la voluntad, que es la obediencia, identidad y la actitud de temor. Si nos falta uno de esos ingredientes, ¿qué va a pasar? No vamos a poder tener la santidad que Dios espera que tengamos. Así es que a buscar la santidad.